¿Por qué hombres y mujeres reaccionan de formas tan diferentes ante la misma situación? ¿Por qué él puede sentarse en el sofá y pensar en absolutamente nada, mientras ella tiene 10 asuntos dando vueltas en la cabeza al mismo tiempo? ¿Y por qué, incluso después de milenios viviendo juntos, todavía no nos entendemos bien? La respuesta está escrita dentro de cada una de las 30 billones de células de su cuerpo, y hoy vamos a abrir ese archivo. Nosotros reunimos 300 petabytes de información biológica, genética y antropológica, datos del genoma humano, historiales médicos de los últimos 100 años, modelos evolutivos de primates y registros de metabolismo celular. Todo esto fue procesado por la inteligencia artificial Axioma, con una instrucción directa: ignorar el ruido cultural y encontrar la diferencia real, de fábrica, entre el cuerpo masculino y el femenino. El resultado no dejó espacio para la discusión, ya que el hombre y la mujer no son versiones ligeramente diferentes de un mismo modelo. Desde el punto de vista de la biología, son dos proyectos distintos, creados para resolver problemas opuestos en la lucha por la supervivencia. Y esta historia comienza mucho antes de nuestro nacimiento, cuando la vida en la Tierra tomó la decisión más arriesgada de su trayectoria. Las simulaciones de procesos evolutivos a lo largo de 1000 millones de años plantearon una pregunta justa: ¿por qué la naturaleza dividió una especie en dos sexos? La reproducción asexual gasta mucha menos energía. No necesita de una pareja, de competencia, ni de mecanismos de compatibilidad. Si el objetivo es solo pasar los genes a la siguiente generación, dividir en macho y hembra parece un desperdicio. Pero la naturaleza hizo esta apuesta por un motivo: la variabilidad. En un mundo que cambia todo el tiempo, quien no mezcla la baraja genética se queda vulnerable. Un virus nuevo, un cambio de clima y una especie entera de clones desaparece. La naturaleza no solo nos dividió, sino que le dio a cada lado una misión diferente. El organismo masculino funciona como un campo de pruebas. La naturaleza lanza los genes masculinos a condiciones extremas para ver qué logran soportar. Por eso, entre los hombres, la variación de características es enorme. Los más altos y los más bajos, los que destacan y los que se quedan atrás, todo aparece con mayor intensidad en la muestra masculina. Los hombres son, en términos evolutivos, exploradores enviados a un territorio desconocido. La estrategia femenina es la estabilidad. La naturaleza no arriesga a quien lleva la próxima generación, por lo que el cuerpo femenino fue construido con un margen de seguridad reforzado, haciéndolo más resistente al hambre, al frío y a las enfermedades. Si el hombre es la apuesta de riesgo, la mujer es la reserva que garantiza la continuidad de la vida. Y esta diferencia está en cada célula. Mucha gente cree que todo se resume al 23º par de cromosomas. Las mujeres tienen 2 cromosomas X, los hombres tienen un X y un Y. Parece poca cosa, pero no lo es. El cromosoma Y lleva instrucciones especializadas que, en la 7ª semana dentro del útero, activan el gen SRY y disparan una transformación en cadena. Los embriones comienzan por el modelo femenino, que es la configuración predeterminada. El cromosoma Y interrumpe este proceso, inunda el organismo de testosterona y reorganiza todo, desde la estructura del cerebro hasta la longitud de los huesos. En el lado femenino, tener 2 cromosomas X le da a la mujer una capacidad que el hombre no posee: el mosaicismo celular. En cada célula femenina, solo un cromosoma X queda activo, y cuál de ellos opera es decidido por el azar. El cuerpo de la mujer es un mosaico genético. El hombre tiene un único cromosoma X, y si viene con un defecto, el problema aparece sin alternativa. La mujer lleva una reserva incorporada, y esta redundancia es una de las razones por las cuales ellas resisten más a largo plazo. En el metabolismo, la diferencia se convierte en una magnitud física. El cuerpo masculino fue ensamblado para la explosión: más fibras de contracción rápida, mayor volumen pulmonar, más hemoglobina. Todo para generar una descarga brutal de fuerza en un corto periodo.
para correr, atacar, derribar y después descansar. La energía masculina es un impulso dirigido hacia afuera. El cuerpo femenino transforma la grasa en energía sostenida con una eficiencia mucho mayor. Lo que las revistas tratan como peso extra es, biológicamente, una reserva estratégica. La mujer fue hecha para aguantar donde el hombre se detendría por agotamiento. Su energía fluye de manera constante, distribuida en el tiempo. Ella puede no levantar el mismo peso, pero carga un peso menor por mucho más tiempo, en condiciones que harían que el cuerpo masculino se detuviera. La piel femenina es más fina, con más terminaciones nerviosas por centímetro cuadrado. Las mujeres sienten el mundo con más detalle, como un mecanismo de alerta calibrado para detectar cambios mínimos en el ambiente. La piel masculina es más gruesa, y bajo estrés el umbral de dolor sube de golpe a causa de la adrenalina. La evolución grabó en el hombre la instrucción de ignorar los daños y seguir adelante, incluso con el cuerpo cediendo. La defensa inmunológica cierra esta cuenta. La respuesta femenina reacciona con fuerza máxima al menor indicio de amenaza, tan potente que a veces ataca a su propio cuerpo. Por eso, las mujeres sufren más de enfermedades autoinmunes. La defensa masculina es más débil, un precio directo de la testosterona, que actúa como un anabólico poderoso, pero suprime la inmunidad. Los hombres intercambian salud por fuerza. Es un contrato biológico firmado hace millones de años, brillar con intensidad, pero consumirse más rápido. Hasta aquí hemos hablado del cuerpo, de la estructura física, pero un cuerpo sin un mando central es solo materia, ocupando espacio, y el mando de todo lo que somos está dentro del cráneo. Durante décadas, la ciencia intentó convencernos de que el cerebro era un territorio neutral, que no existía una diferencia relevante entre uno masculino y uno femenino, que todo dependía de la crianza y el ambiente. Esta hipótesis fue puesta a prueba. Se analizaron exámenes de resonancia magnética funcional de más de 50.000 personas. El algoritmo construyó mapas tridimensionales de las conexiones neuronales, los conectomas, y superpuso los mapas masculinos sobre los femeninos. La superposición encendió una señal de alarma, ya que la coincidencia fue mínima. La primera cosa que aparece cuando se comparan los dos cerebros es el tamaño, y la primera cosa que necesita ser descartada también es el tamaño. El cerebro masculino pesa, en promedio, de 100 a 150 gramos más, pero el cerebro de un elefante es más grande que el de cualquier humano, y eso no lo hace más inteligente. El tamaño acompaña al tamaño del cuerpo. La inteligencia y la capacidad de razonamiento dependen de cómo están conectadas las neuronas, no de cuánto pesan. La verdadera diferencia aparece cuando miramos los cables que conectan los dos lados. En el centro del cerebro existe el cuerpo calloso, unas de 250 millones de fibras nerviosas que conecta el hemisferio derecho con el izquierdo. En los cerebros femeninos, este haz es considerablemente más ancho, con una capacidad de transmisión cerca de un 30% mayor, con fibras más compactas y mejor aisladas. En la práctica, los dos hemisferios de la mujer trabajan en un diálogo constante y acelerado. El lado izquierdo, que se encarga del habla y la lógica, intercambia información en tiempo real con el derecho, que procesa las emociones y las imágenes. Para el cerebro femenino, separar un hecho de una emoción es casi imposible, porque los dos llegan juntos en el mismo flujo. En el cerebro masculino, este puente es más estrecho. El intercambio entre hemisferios ocurre más despacio y en dosis menores. Cuando el hombre resuelve un problema lógico, el centro emocional puede quedar prácticamente apagado. Su cerebro simplemente apaga todo lo que no sirve para ese problema en particular. Es una concentración total. Los mapas neuronales revelaron otro patrón. En el cerebro masculino, las conexiones corren principalmente dentro de cada hemisferio, de adelante hacia atrás, desde el lóbulo frontal, donde se toman las decisiones, directo al cerebelo, que coordina las acciones. Vio, analizó, actuó. El cerebro masculino opera por compartimentos separados. Existe el compartimento del trabajo, el del dinero, el del ocio
y la regla es que no se mezclan. Cuando el hombre piensa en trabajo, no accede al compartimento de las relaciones. Esos archivos están cerrados y las neuronas no mandan señales hacia allá. Es por eso que él no entiende cómo una conversación sobre los platos sucios termina en un problema de hace 5 años. Para él son cajones diferentes. En el cerebro femenino, las conexiones cruzan de un hemisferio al otro en un zigzag complejo. Todo está conectado con todo. El trabajo se conecta con la casa con la salud del hijo, el hijo con las vacaciones con el dinero y el dinero con el comportamiento del marido. Tirar de un hilo en esta red hace que la red entera vibre. La intuición femenina nace de esta capacidad de cruzar millones de señales al mismo tiempo, mezclando memoria, emoción y lógica, y entregando una respuesta lista sin que la persona consiga explicar el camino que recorrió el razonamiento. El cerebro masculino sigue los pasos de una cadena, uno después del otro. El femenino ve el escenario completo de una sola vez. Esta diferencia explica el mito de la multitarea. Ningún cerebro humano hace 2 cosas al mismo tiempo con atención total. Pero el femenino alterna entre tareas con una velocidad que da la impresión de simultaneidad. El cuerpo calloso más ancho permite que los datos vuelen de un lado a otro sin trabarse. Si una mujer es interrumpida, lo retoma casi al instante. Cuando un hombre es interrumpido durante una concentración profunda, le toma en promedio 20 minutos reconstruir el mismo nivel de enfoque, y esto tiene sentido en la evolución. La mujer necesitaba vigilar el fuego, preparar la comida y no quitarle el ojo al niño al mismo tiempo. El hombre en la cacería necesitaba mirar a un solo punto, a la presa, y cualquier distracción podía costarle la vida. Existe además un fenómeno que genera confusión en prácticamente toda relación. El cerebro masculino posee un estado que el femenino casi no conoce: el modo vacío. Los escaneos muestran que las neuronas del hombre logran reducir la actividad al mínimo, manteniendo solo las funciones básicas. Él se sienta, mira hacia la nada, y dentro de su cabeza está pasando exactamente eso. Nada. Es una recuperación de los neurotransmisores. El cerebro femenino no se apaga así. Incluso en el sueño, las áreas de vigilancia y control emocional continúan activas. El flujo de pensamientos no se detiene, porque los puentes entre los hemisferios continúan generando asociaciones todo el tiempo. Pregúntele a una mujer en qué está pensando, y ella le dará una lista. Pregúntele a un hombre, y si él responde en nada, existe una posibilidad real de que sea verdad. Cuando ella no le cree, nace un conflicto sobre absolutamente nada, porque ella juzga la respuesta de él mediante la lógica de su propio cerebro, donde pensar en nada no existe como posibilidad. Los genes y las neuronas arman la estructura, pero quien hace que todo se mueva es la química. Las hormonas son el combustible que pone a esta máquina entera en movimiento, y la mezcla que corre por las venas de un hombre es radicalmente diferente a la que corre por las venas de una mujer. Mucha gente cree que nuestras elecciones provienen de la razón o de los principios morales. El análisis de perfiles bioquímicos en el momento exacto de tomar decisiones muestra otra cosa. Desde la elección de una pareja hasta la reacción en un callejón oscuro, quienes mandan son moléculas microscópicas circulando en la sangre. Somos, en gran medida, conducidos por nuestra propia química, y las recetas escritas en el genoma son completamente distintas. El rey del mundo masculino es la testosterona. Su concentración en la sangre de un hombre adulto es de 15 a 20 veces mayor que en la mujer, pero la testosterona no es solo agresividad, como se suele simplificar. Es la hormona del enfoque. Cuando el nivel está alto, el cerebro masculino entra en un estado de visión estrecha, reduciendo la actividad en las áreas vinculadas al miedo y a la vacilación. Es por eso que los hombres corren más riesgos. El instinto de preservación sí existe, solo que la señal de peligro llega silenciada. La testosterona actúa como una cuchilla que corta el exceso y deja solo lo esencial, la meta y el camino más corto hacia ella.
Esta cuchilla tiene un costo. Los niveles altos de testosterona reducen la sensibilidad a la oxitocina, la hormona del vínculo y del afecto. Esto no es un accidente. Un cazador no puede sentir pena por la presa en el momento del ataque. La naturaleza embota deliberadamente la empatía masculina para que él logre ejecutar el trabajo pesado y peligroso sin bloquearse. Cuando una mujer dice que el hombre es insensible, ella está describiendo el efecto secundario de su combustible principal. Él no eligió ser así. La testosterona es un estimulante que pone a la acción por delante del sentimiento. En el universo femenino, quienes gobiernan son el estrógeno y la progesterona, y la forma en que actúan es más sutil. La testosterona funciona como una orden directa. El estrógeno funciona más como una conversación. Este estimula las conexiones entre las neuronas, especialmente entre los hemisferios, alimentando a ese cuerpo calloso más grueso. Bajo su influencia, el cerebro femenino busca el contacto, el vínculo, y busca entender quiénes están a su alrededor y cómo se sienten esas personas. El estrógeno también agudiza los sentidos. Las mujeres escuchan mejor, distinguen más tonalidades de color y perciben los olores con mayor nitidez. Es un engranaje de detección permanente. La mujer lee microexpresiones en el rostro, pausas en el habla y cambios en el tono de voz. Para el cerebro masculino, estas señales son invisibles. Mira a un rostro y ve normalidad. Ella mira al mismo rostro y ve a alguien ocultando dolor. Los dos tienen razón, cada uno dentro de la resolución que su propia hormona le permite. La oxitocina añade otra capa. Cuando la mujer se siente mal, el contacto físico y la conversación liberan oxitocina, que derriba el cortisol y alivia la tensión. Un abrazo es un medicamento con un efecto comprobado. En el hombre, la testosterona bloquea buena parte de este efecto. En situaciones de tensión, los abrazos y las conversaciones pueden irritarlo en vez de calmarlo, porque su cuerpo pide otra cosa: silencio para restaurar el nivel de testosterona. Ella le ofrece el remedio que sirve para ella, pero que para él, en ese momento, puede ser exactamente lo opuesto a lo que necesita. La diferencia más notable, sin embargo, no está en la composición de las hormonas, está en el ritmo. El mecanismo masculino sigue un ciclo de 24 horas. El pico de testosterona ocurre temprano en la mañana, cuando el hombre despierta con más disposición. A lo largo del día, el nivel cae, y por la noche, él está más calmado y pasivo. Al día siguiente, vuelve a empezar igual. El hombre se despierta siendo básicamente la misma persona todos los días. El mecanismo femenino sigue un ciclo de 28 días, y dentro de este periodo, la mujer atraviesa 4 fases que cambian quién es ella por dentro. Justo después de la menstruación, el estrógeno sube y la energía se dispara. La mujer se siente extrovertida, creativa y lista para empezar cosas nuevas. Cuando llega la ovulación, el estrógeno y un toque de testosterona alcanzan su punto máximo. La piel brilla, el habla se vuelve más fluida y la disposición para tomar riesgos aumenta. Después de eso, el estrógeno cae y la progesterona sube, trayendo las ganas de recogerse, de organizar el espacio y de disminuir el ritmo. Y en la menstruación, todas las hormonas se desploman hasta el punto cero. Los hombres frecuentemente no entienden esta oscilación. Esperan de la mujer la misma línea recta que ellos tienen. ¿Estabas animada ayer? ¿Por qué hoy quieres estar callada? Porque ayer era una estación diferente dentro de su cuerpo. Exigirle que sea igual todo el mes es como exigir que haga sol todos los días. Y en la fase antes de la menstruación, cuando las hormonas caen por completo, el estrógeno que trabajaba como amortiguador emocional desaparece y todo lo que venía siendo tolerado en las otras semanas emerge con una claridad incómoda. La taza sucia que no molestaba se vuelve insoportable. Muchos psicólogos observan que las quejas expresadas durante el síndrome premenstrual son, con frecuencia, verdades que se venían tragando para mantener la paz. La caída hormonal elimina el filtro.
Con la química de cada cuerpo sobre la mesa, se vuelve más fácil ver lo que sucede cuando la presión aprieta más allá del límite, porque es en el momento de estrés que la diferencia entre el hombre y la mujer sale del microscopio y entra a la sala de estar. Axioma simuló miles de situaciones críticas, desde ataques de depredadores en la sabana hasta despidos y traiciones en el siglo XXI, para entender cómo reacciona cada organismo cuando la carga sobrepasa lo que fue diseñado para aguantar. El resultado mostró algo que nadie esperaba. Los mecanismos de supervivencia del hombre y de la mujer no son solo diferentes, son opuestos. Lo que salva a uno, lastima al otro. Y cuando los dos se encuentran bajo el mismo techo, lo que sucede no es una discusión común, es un choque entre dos programas de supervivencia que al intentar proteger a sus dueños, terminan destruyendo la relación. El programa masculino es directo, luchar o huir. Cuando el cerebro del hombre detecta una amenaza, el hipotálamo acciona la adrenalina, la noradrenalina y el cortisol en el torrente sanguíneo. Los vasos se contraen, la presión sube para bombear sangre más rápido a los músculos, la digestión se detiene, las pupilas se dilatan, pero el campo de visión se cierra y él pasa a ver únicamente la amenaza. La modificación más drástica ocurre en el cerebro. El sistema límbico apaga el córtex prefrontal, la región de la empatía, del razonamiento complejo y del habla. El hombre se vuelve más rápido y más limitado al mismo tiempo. Reacciona con velocidad, pero pierde la capacidad de conversar y de sentir lo que el otro siente. En el mundo moderno no puede luchar ni correr, así que se congela. Llega a casa con la testosterona por el suelo y el cortisol por las nubes. Se sienta en el sofá, toma el teléfono móvil o enciende la televisión y se desconecta. Nada de esto tiene que ver con la pereza. Su organismo está restaurando la testosterona, la cual solo se recupera en reposo total y sin nuevas exigencias. Él necesita biológicamente que nadie le pida nada por unos minutos. El modo de operación femenino trabaja en la dirección opuesta. Para una hembra ancestral con un hijo en los brazos, correr era lento y luchar era demasiado arriesgado. La evolución diseñó otro camino: cuidar y hacer alianzas. El cuerpo de la mujer en estrés también libera cortisol, pero junto a él viene una descarga de oxitocina. Parece contradictorio, una hormona de afecto en medio del peligro, pero la lógica tiene sentido. Para sobrevivir, ella necesita aliados, necesita reunir al grupo y asegurarse de que los hijos estén protegidos. La oxitocina empuja a la mujer hacia la comunicación. Ella necesita hablar, verbalizar el problema, porque en el cerebro femenino, el centro del habla está conectado al centro emocional, y cuando ella habla, la química del estrés cae. Conversar es, para ella, el equivalente biológico de un calmante. Y es aquí donde se arma el desastre dentro de casa. Noche común. Él llega del trabajo destruido. La instrucción grabada en él le dice: cueva y silencio. Ella también tuvo un día difícil. La instrucción grabada en ella le dice: busca contacto y habla. Ella mira el silencio de él y su cerebro lo interpreta como una ruptura de vínculo. Me está rechazando, algo anda mal. Ella se acerca y le pregunta qué pasó. Le está ofreciendo lo que la salvaría a ella misma: conexión. Pero para el cerebro de él, en un estado de restauración con la empatía apagada, la pregunta llega como una invasión. Él responde seco: todo está bien, déjame. Para ella, es la confirmación del peor escenario. Su cortisol sube de golpe. Ella insiste, levanta la voz o llora, intentando arrancar cualquier reacción que demuestre que el vínculo aún existe. Él, doblemente estresado, siente que la testosterona se desploma por completo, o explota, o sale de la habitación. Este patrón se repite miles de veces en millones de hogares. Dos seres que se aman, hiriendo el punto desprotegido del otro, no por maldad, sino porque cada uno sigue el manual de supervivencia que recibió de la evolución. Las consecuencias también son diferentes. Los hombres que no logran descargar la tensión por medio de la acción física, lo pagan con el corazón,
sufriendo infartos y derrames entre los 40 y 50 años. Las mujeres pagan con la defensa inmunológica. El cortisol crónico desregula la protección y aparecen enfermedades autoinmunes, problemas de tiroides y una fatiga que no se pasa. Él cae de golpe, ella se va apagando poco a poco. Pero esta espiral tiene salida. Si él está en modo cueva, lo mejor que ella puede hacer es retroceder, darle de 30 a 40 minutos de silencio, ofrecerle comida y no preguntarle nada. Cuando la testosterona se recupere, él saldrá solo. Y en ese momento, en lugar de reclamar, darle a él una pequeña victoria, pedirle una opinión, dejar que se sienta competente de nuevo. Si ella está bajo estrés, él no necesita resolver nada, necesita quedarse, no salir, no ofrecer soluciones, solo escuchar sin interrumpir. Un abrazo de más de 20 segundos libera oxitocina en los dos cuerpos y reduce el cortisol de la pareja en conjunto. Una frase como, «Te entiendo, esto es pesado, estoy aquí», hace más por la química de ella que cualquier solución práctica en ese instante. El estrés no es el enemigo, es energía en estado bruto. El problema es que nadie nos enseñó a dirigir esa energía respetando el circuito del otro. Si el estrés muestra cómo reacciona cada cuerpo a la presión, la comunicación muestra cómo cada uno intenta resolver lo que siente. Y es a la hora de hablar cuando nacen el 90% de los conflictos porque usamos las mismas palabras, el mismo idioma, pero en la práctica estamos hablando lenguas diferentes. Billones de diálogos fueron analizados por Axioma, desde conversaciones casuales hasta transcripciones de audiencias judiciales, y la conclusión no deja margen para la duda. Hombres y mujeres usan el habla para cosas opuestas. Lo que para ella es un acto de confianza, para él puede sonar como ruido. Y el silencio que para él significa consuelo, para ella suena como abandono. La mujer promedio pronuncia cerca de 20.000 palabras al día. El hombre promedio, cerca de 7.000. La diferencia tiene su raíz en la evolución. Para el hombre que cazaba en grupo, el habla era una transmisión de hechos, con pocas palabras y la máxima precisión. Las palabras extras podían espantar a la presa. El silencio era seguridad. Él habla para resolver un problema o pasar una información. Y si no tiene información nueva, no habla. Para la mujer que cuidaba de la comunidad, el habla era el tejido que mantenía a todos juntos. Necesitaba monitorear el estado emocional del grupo, alertar sobre peligros, enseñar y mediar en los conflictos. El silencio en el grupo era señal de problemas. El habla femenina es un flujo continuo y el acto de conversar vale más que el contenido. El primer cortocircuito nace ahí. Ella llega a casa y le cuenta sobre su día, lo que vio, lo que sintió, lo que le dijo su colega. Está ofreciendo intimidad, diciendo sin decir que confía en él lo suficiente como para abrirle su mundo. El hombre, que ya gastó sus 7.000 palabras en el trabajo, escucha ese flujo y busca el problema. ¿Dónde está la amenaza? ¿Qué necesita ser reparado? No lo encuentra y trata el habla de ella como ruido, o la interrumpe con un «ve directo al grano». Para ella, esto es un rechazo. Ella ofreció cercanía y recibió la exigencia de un informe. El segundo cortocircuito aparece cuando ella se queja. «Estoy exhausta. Mi jefe me trató mal». Ella quiere validación. Quiere escuchar que en verdad es difícil, que alguien la entiende. El cerebro de él escucha un problema y activa el modo solución. Renuncia, habla con tu jefe. Está dando lo mejor que tiene, su capacidad de resolver. Pero ella no le estaba pidiendo una resolución, estaba pidiendo acogida. Cuando ella escucha un consejo seco en vez de empatía, siente que él no escuchó nada. Él no la entiende, acaba de entregarle 3 soluciones y ella le dice que él no la escucha. El habla masculina es directa. Tengo hambre, significa que tengo hambre. En el mundo de la casa, la ambigüedad mataba. El habla femenina carga con capas. Hace frío aquí, puede ser una observación, pero también puede ser una petición para que cierren la ventana. Ella aprendió a comunicarse con indirectas porque, en la convivencia tribal,
La confrontación abierta podía significar la exclusión, y la exclusión era la muerte. El cerebro de él, con menos neuronas espejo para la lectura de intenciones, no capta estas capas con la misma facilidad. Él escucha lo que se dijo. Lo que quedó entre líneas no le llega. Cuando ella espera que él adivine y él no adivina, ella se siente ignorada y él se siente juzgado injustamente. Esta diferencia en la comunicación se extiende a cómo cada uno persigue sus objetivos. La retina masculina tiene más células M, especializadas en el movimiento y la distancia. La retina femenina tiene más células P, especializadas en el color y el detalle, con un campo periférico de hasta 180 grados. El hombre ve de lejos y de forma estrecha. La mujer ve a lo ancho y detallado. El hombre opera por medio de un vector. Cuando define un objetivo, traza una línea recta hasta él y corta todo lo que no le sirve para el trayecto. Si para alcanzar la meta necesita dormir menos o ignorar una fecha de cumpleaños, su cerebro lo clasifica como una pérdida aceptable. El placer llega al final, en la línea de meta. Todo el camino antes de eso es un gasto. La mujer opera mediante un radar. Va en dirección a su objetivo, escaneando el entorno, ajustando la ruta y cuidando que el trayecto no destruya lo que ya existe a su alrededor. Llegar al destino con su vida hecha pedazos no es una victoria para ella. El proceso importa tanto como el resultado. Cuando los dos van juntos al mercado, la diferencia aparece en estado puro. Él entra, va directo al estante, toma lo que necesita y sale en 7 minutos. Ella entra, compara 3 cortes de carne, recuerda que el jabón se está acabando y sale en 40 minutos habiendo ahorrado y garantizado todo lo que la casa va a necesitar. Juntos, él se desespera por la demora y ella se ofende por la prisa, porque cada uno está siguiendo su propia manera de navegar. El vector sin el radar va rápido, pero choca contra el obstáculo que no vio. El radar sin el vector ve todo, pero no se mueve de su lugar. Cuando los dos aprenden a respetar el ritmo del otro, la navegación se vuelve más segura y más eficiente de lo que cualquiera de los dos lograría estando a solas. Hay un mito que atraviesa generaciones sin que nadie lo cuestione. Las mujeres son emocionales y los hombres son racionales. Ella llora con la película, él lee el manual, ella hace drama, él lo resuelve, solo que los números muestran otra cosa. Midieron la respuesta de la piel, los latidos del corazón y la actividad de la amígdala en situaciones de una fuerte emoción. Y lo que apareció fue que el cuerpo masculino reacciona con una intensidad igual o mayor que el femenino. La presión sube más, las manos sudan más y la adrenalina sube más rápido. La emoción está allí, es enorme. Lo que cambia es lo que sucede después. La testosterona actúa como un bloqueo entre lo que el hombre siente y lo que él muestra. La emoción continúa intacta allí adentro. Lo que desaparece es su expresión. Un cazador frente a un depredador siente un miedo inmenso, pero si deja que ese miedo aparezca en su rostro, en un grito o en el temblor de sus manos, está muerto. El depredador ataca a quien demuestra debilidad. El cerebro masculino aprendió, a lo largo de millones de años, a capturar la emoción en el instante en que nace y a encapsularla antes de que llegue a la superficie. El rostro se queda tranquilo, la voz no le tiembla. Por dentro la presión es brutal. Axioma compara esto con una olla a presión. Por dentro hierve, por fuera solo sale un hilo de vapor. La mujer se comporta como una olla destapada. Cuando hierve, burbujea, salpica, todo el mundo lo ve, y la presión se disipa al instante. El hombre paga un precio terrible por este bloqueo. La emoción es energía, y la energía sin salida corroe al cuerpo por dentro. Problemas cardíacos, úlceras, hipertensión, todo está ligado a las emociones atrapadas. La mujer vive más tiempo justamente porque lo que parece un descontrol es en realidad un mecanismo de limpieza. Ella llora, grita, y 1 hora después ya se ha recuperado. Otro mito que no sobrevive a los números es el de la falta de lógica femenina.
El razonamiento masculino es lineal, va del punto A al punto B en una cadena clara. El razonamiento femenino no tiene nada de irracional. Funciona por probabilidades. Esa telaraña de puentes entre los hemisferios recopila todo el tiempo señales que el hombre ignora. Una mirada desviada, un cambio en el tono de voz, un olor fuera de lugar. Cuando ella dice «no confío en esa persona», no es una suposición, es el resultado de miles de señales cruzadas en paralelo. Estos presentimientos aciertan en 8 de cada 10 veces. El cerebro femenino usa una lógica distribuida, que llega a la misma respuesta por otra ruta, y el mito del hombre insensible también cae. Cuando un padre sostiene a su hijo recién nacido, la oxitocina en su sangre sube tanto como en la de la madre. Él siente ese amor arrollador, pero la testosterona vuelve a subir, empujándolo al modo protector. Él devuelve al bebé y se va a verificar las cerraduras de la puerta. La mujer lee esto como un desinterés. En la biología, es todo lo opuesto. Él ama tanto que el instinto le manda regresar a su puesto de guardia. Todo esto que la naturaleza calibró a lo largo de millones de años está siendo sacudido a una velocidad que el cuerpo no logra acompañar. En los últimos 50 años, el mundo cambió más que en los 50.000 años anteriores, y nuestros organismos continúan con las mismas configuraciones de la sabana. El nivel promedio de la testosterona masculina cae un 1% al año. Un chico de 20 años carga hoy en su sangre lo que hubiera sido normal para un hombre de 60 años hace medio siglo. La primera causa es la comodidad. El cuerpo produce testosterona en respuesta a un desafío físico, y en un mundo donde la comida llega hasta la puerta y el peligro no existe, el cerebro reduce la producción. La masa muscular cae, la grasa aumenta y la grasa convierte a la testosterona en estrógeno. El cuerpo masculino se feminiza químicamente al no ser exigido. Junto con esto vienen los xenoestrógenos, sustancias presentes en plásticos y envases que imitan a las hormonas femeninas y bloquean los receptores masculinos. Y también está la sobrecarga de información. El cerebro del hombre fue hecho para resolver problemas concretos, pero el mundo derrama sobre él miles de crisis distantes sobre las cuales no puede actuar. Guerras, catástrofes y noticias negativas sin parar en la pantalla de su teléfono. Esto genera una impotencia crónica, y la impotencia es el destructor más grande de testosterona que existe. Por el lado femenino, también ocurre una inversión. Las mujeres que pasan el día entero en ambientes competitivos, tomando decisiones bajo una presión constante y con metas agresivas, mantienen la adrenalina y el cortisol en niveles que antes solo los hombres experimentaban. El estrógeno cae, la progesterona se desregula y el ciclo de 28 días comienza a fallar. Aparecen enfermedades que antes eran predominantemente masculinas. Problemas cardíacos, agotamiento extremo y una caída hormonal precoce. La mujer no fue diseñada para operar en el modo de vector todo el día. Necesita conscientemente alternar hacia el recogimiento y la desaceleración al cruzar la puerta de su casa. Si no aprendemos a respetar estas configuraciones, el escenario que se dibuja es el de una soledad creciente, una caída en la natalidad y una generación que perdió el interés en conectarse. Desde el código genético hasta el caos del mundo moderno, todavía queda una pregunta en el aire. Si somos tan diferentes, ¿cómo es que la cosa funciona? ¿Cómo dos seres con circuitos opuestos consiguen construir algo juntos sin destruirse mutuamente? Axioma analizó los datos de las parejas más duraderas en los registros científicos y estudió la bioquímica de la pasión y la dinámica de las relaciones de décadas. El resultado sorprende. El secreto no es dividir todo por la mitad, 50 para cada lado. Es más parecido a una danza, donde cada uno conduce en su turno y ninguno hace el mismo paso. Hay una imagen que explica esto muy bien. Un río necesita de dos cosas para existir: el agua y sus márgenes. Sin los márgenes, el agua se esparce en un pantano y se pudre.
Sin el agua, los márgenes se convierten en un agujero seco. Ninguno de los dos es el río por sí solo. El río existe cuando el agua acepta la dirección de los márgenes y los márgenes aceptan ser rellenados por el agua. La energía masculina da la forma, la dirección y el límite. La femenina le da la vida, el movimiento y la profundidad. Cuando una intenta hacer el papel de la otra, el río deja de fluir. A nivel molecular sucede de esta forma. Cuando el hombre regresa a casa agotado, con la testosterona por el suelo después de un día gastando su energía en el mundo, necesita seguridad y reconocimiento, no de más exigencias ni de críticas. Necesita sentir que lo que hizo allá afuera tuvo un valor. Una mujer que logra recibirlo con tranquilidad actúa como una estación de recarga. El cuerpo de él lee el ambiente en calma como una señal de que la guerra terminó. La testosterona sube y cuando está lleno de nuevo, quiere devolver el favor. Quiere resolver, proteger y construir. Es su naturaleza. Esto no tiene nada de sumisión. Es inteligencia biológica pura. Si ella lo vacía con reclamaciones justo en la puerta de entrada, él no tendrá nada que ofrecerle después. Y lo que él le da a ella es igualmente específico. La mujer que pasó el día en el modo competitivo necesita de su espacio para regresar a su propio ritmo. Ella necesita presencia. Solo eso. Ninguna solución. Que él se quede, que la escuche sin interrumpir, que le sostenga la mano sin intentar reparar nada. Cuando él hace esto, la oxitocina de ella sube, el cortisol cae, y ella se reconecta con la parte de sí misma que el día apagó. Cuanto más ella lo recarga, más él quiere hacer cosas por ella. Cuanto más él está presente, más ella quiere crear un ambiente donde él se sienta valorado. Es un ciclo que se alimenta a sí mismo cuando los dos entienden cómo funcionan, y que se atasca en el instante en que uno intenta forzar al otro a operar a su propia manera. En la física hay un principio que explica esto mejor que cualquier consejo de relaciones. Para que exista la corriente eléctrica, se necesitan dos polos diferentes, uno positivo y uno negativo. Si los dos fueran iguales, no habría flujo. El engranaje quedaría muerto. La energía nace de la diferencia entre los polos. El hombre y la mujer son esos polos. La tensión entre ellos, esa fricción que a veces parece insoportable, es lo que genera la energía que mueve a la vida. Toda tentativa de eliminar esta diferencia es una tentativa de eliminar la tensión entre los polos. Sin tensión, no hay corriente. Mirando la historia de la especie, la energía masculina empuja las fronteras, se arriesga y transforma lo desconocido. La femenina selecciona lo que vale la pena mantener, estabiliza y protege. Si solo existiera el principio masculino, la civilización se habría incendiado en conflictos sin lograr acumular nada. Si solo existiera el femenino, se habría detenido en un ciclo seguro y repetitivo. El verdadero avance sucede cuando las dos fuerzas trabajan juntas. Allá en el comienzo, nos preguntamos por qué, después de milenios viviendo juntos, todavía no nos entendemos. La respuesta es que entender completamente al otro tal vez no sea el objetivo. El objetivo es respetar que el otro opera mediante un código diferente, y que ese código es justamente lo que completa lo que le falta al nuestro. El hombre mira hacia lo lejos, pero no ve lo que está a su lado. La mujer ve todo a su alrededor, pero a veces no avanza. Él construye la estructura, ella transforma esa estructura en un lugar donde vale la pena estar. Él es el impulso, ella es la constancia. En las matemáticas, 1 más 1 son 2. En el encuentro de estas dos energías, 1 más 1 son 3. El tercer elemento no es solo un hijo, aunque también lo sea. Es una idea que ninguno de los dos tendría por sí solo. Un proyecto, un hogar, una vida que no existiría sin la combinación de fuerzas opuestas. Esta diferencia entre nosotros nunca ha sido un defecto. Siempre fue una herramienta. Fuimos divididos para que, en cada encuentro, ocurriera una chispa. Y esta chispa es lo que mantiene a la vida encendida. Somos dos notas diferentes, tocadas por separado
Cada una tiene su propio sonido. Tocadas juntas, crean algo que ninguna conseguiría estando a solas. Cuando cada nota intenta sonar igual a la otra, el resultado es ruido. Cuando cada una acepta ser lo que es y entra en el momento correcto, lo que se escucha es música. Todo esto está escrito en las 30 billones de células de cada cuerpo. Lo que cada uno haga con eso ya no depende de ningún algoritmo. Si te ha gustado esta investigación, tu suscripción, cualquier donativo o hacerte miembro del canal nos ayuda a expandir el proyecto Axioma. Nos encantaría leer tu reflexión sobre el tema del video en los comentarios y tu sugerencia para el próximo tema a tratar. Cuéntanos desde qué ciudad nos acompañas. Agradezco tu compañía hasta el final.